Hey guys, thanks for checking out Tom Segura in Espanol. If you're a native English speaker and you wish to follow along by reading the subtitles, look for that CC button in the bottom right-hand corner. Select it and opt for English subtitles in closed captioning. If you're on a mobile device, you'll want to look for those 3 dots in the upper right and select again closed captioning English. You can follow along by reading the English subtitles as we speak Spanish. Jaime Ferraro. ¿Tenemos problemas técnicas? ¿Así se dice? Técnicos, sí, pero creo que ya estamos bien ya. Sí. Y ya está funcionando. Bueno, muchas gracias por venir, por su tiempo y por venir en este show. Gracias. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti por invitarme. Claro. Y escúchame, quiero pedirte disculpas porque mandé a muchos de mis seguidores a tu Instagram a ponerte concha tu madre. A Jaime Ferraro, concha tu madre. Sí, sí. Pero además, como no le he dicho a nadie que ya había hablado contigo y que ya íbamos a grabar este podcast, siguen haciéndolo. No sé si te has dado cuenta. Y también vi el video donde decías, oye, a él le gusta concha tu madre, así dile concha tu madre. Que tú siempre empiezas diciendo, hola concha tu madre, que supongo que es la traducción de Hello Motherfuckers, ¿no? Sí, y claro. Hay muchos latinos, o sea, gente que habla en español, su primer idioma y todo eso, que no están acostumbrados a esa frase. Dices, no, es muy peruano. Es súper peruano. Algunos chilenos lo dicen también y argentinos, he escuchado unos argentinos que dicen concha tu madre, pero la mayoría, he encontrado la mayoría de latinos, de gente que habla español, cuando yo digo concha tu madre, me dicen, eso no se dice. No, es fuerte, ¿ah? No, pero también dicen que gramáticamente no lo estoy diciendo bien. Y lo digo, claro. ¿Cómo que no estoy diciendo bien? Debes decir concha de tu madre. Y yo les digo, no tienes amigos peruanos, amigo, porque así no se dice. Claro. O sea, en Perú es concha tu madre. Sí. En Chile es conche tu madre. Y en Argentina es la concha de tu madre. Tu madre. Más elegante. ¿No? Más elegante. Pero somos peruanos, pues. Así decimos concha tu madre. Así es. Bueno, ¿en qué parte vives en San Isidro, no? Así dice en tu... No, mira, yo vivo en realidad vivo en Miraflores, pero he crecido toda mi vida en San Isidro. Entonces, que es un barrio aquí como, o sea, yo sé que tú no vienes hace mucho tiempo, pero mucho es como tiempo, un barrio, sí, que es así, pituco, digamos, eso acá significa así como fancy. Lujoso. No sé, pues. Sí, más o menos, ¿no? Entonces, o sea, bueno, sí, y tradicional, además, antiguo. Hay mucha gente mayor que vive ahí en casas así grandes. Y yo crecí ahí en la casa de mi abuela y es un distrito que tiene una connotación social muy fuerte, porque en el Perú, como tú sabrás, bueno, en toda Latinoamérica, ¿no? Hay divisiones sociales muy fuertes y las divisiones entre las personas privilegiadas, que además suelen ser blancas, y los demás, pues son grandes, ¿no? Y San Isidro es como un poco un símbolo de eso. Entonces yo en realidad vivo en Miraflores, que es el distrito de al lado, pero hago este personaje de un san isidrino como muy privilegiado, que es como un idiota, ¿no? Como un racista idiota que habla de así, ¿no? Y todo le parece como una porquería. Por eso estaba haciendo los chistes con el colegio La Inmaculada. Sí, y eso es lo que haces en Instagram, ¿no? Porque siempre estás parado como en tu balcón, ¿así se dice? Sí. Sí, es la terraza que tengo aquí afuera. Yo vivo en un piso 11. Ajá, es un Oye, Jaime, muy lujoso. Muy lujoso. Sí. San Isidro más bonito. ¿Y cómo es, o sea, para alguien que vive en Lima, dime la diferencia entre... Okay, yo me recuerdo de Miraflores, San Isidro, Surco, que te burlaste de Surco, de los pobres que viven ahí. Pero no mucho, o sea, me recuerdo de otras ciudades, porque me fui a Iquitos y Ayacucho, Ollantaytambo, Cusco, obviamente, Pisco, pero dentro de Lima, dime la diferencia para limeños dentro de Miraflores y San Isidro. Es muy parecido. Muy parecido. O sea, lo que pasa es, sí, es muy parecido. Tal vez San Isidro es un poco... lo que pasa es que San Isidro tal vez mantiene todavía más casas grandes. Miraflores ya se desarrolló mucho más hacia edificios. Entonces tienes muy buenos departamentos, tienes departamentos muy bonitos frente al mar.
pero eh, San Isidro todavía mantiene un carácter un poco más tradicional que le da ese feeling de como de old money, ¿no? Ujú. Entonces hay mucha gente ahí, que incluso hay mucha gente que de repente ya no es que necesariamente tenga dinero, pero mantienen como estatus. Sí. Entonces, por eso como que cholear se dice aquí, ¿no? Como hablar así de la gente de manera despectiva. Ujú. Entonces, en San Isidro se cholea mucho, ¿no? Entonces, es bien particular lo que me está pasando a mí con este personaje que hago, porque hay mucha gente que entiende que es una sátira y se ríe, Pero y hay hay mucha unos gente que que simplemente, lo tomen como en serio y se molesten sí, contigo porque te crees mejor, ajá, este ajá, conchudo sí, creído. sí, eso por un lado, y otra gente cree que yo en verdad soy un racista que estoy diciendo esas cosas y me mandan mensajes diciendo, oye, ¿y qué te parece? Y no sé, me dicen unas Y tú cosas dices, ¿y por qué hay profundamente tantos racistas. cholos en la calle? Exacto, yo no puedo decir ese tipo de cosas. Sí, bueno, es un chiste, pues. Sí, claro, claro, tú sí puedes, pues, pero yo aquí es un poco complicado porque es, a diferencia pues de Estados Unidos donde el racismo tiene que ver de una mayoría a unas minorías, en el Perú suele ser al revés. Sí. Aquí el racismo suele venir de los blancos que en realidad somos una minoría. Entonces, es un tema complicado porque hay gente que es muy tranquilamente racista, Ujú. ¿no? O sea, y hay gente que además resiente mucho ese racismo. Entonces, las relaciones entre, digamos, las personas en Lima tienen un poco de, tienen complicaciones. Además, tiene gente que ha venido de la sierra, de las montañas, a instalarse en Lima hace muchos años, entonces también reciben racismo de los que ya estaban en Lima. Tienes personas afroperuanas que también reciben racismo. Ahora, de alguna manera, lo bueno es que Lima se ha llenado de inmigrantes venezolanos, hay muchísimos. Entonces ahora todos los racistas de Lima odian solamente a los venezolanos. ¿Cómo lo dicen? ¿Venecos? ¿Venescos? ¿Algo así? Venecos, venecos. Venecos. Sí, no les gusta a los venezolanos que les digan así. No. Yo no sabía que era despectivo, pero parece que lo es. Sí, No lo sé. a mí Sí, me dijeron que es bastante sí. disruptivo, que porque conozco unos que viven en México, que son venezolanos, Ajá. y me dijeron que ahí hay muchos mexicanos que quieren que votar a los venecos de mierda. Aquí pasa igual, aquí pasa igual. Exactamente igual. Y Ya. es la primera vez, y es muy gracioso porque dentro de todo es como que la gente dice, sí, y los venezolanos roban. Y es como, los peruanos también roban. Sí, O claro. sea, es como si no teníamos crimen, o sea, tampoco es que era Suiza y que repentinamente se vio invadido, ¿me entiendes? Ujú. O sea, ya teníamos, aquí los problemas son los mismos, solamente hay más acentos ahora, Sí, pero nada más, sí, claro. ¿no? O sea, Es nada muy más ha cambiado. interesante la tema del racismo en el Perú o en países Ujú. latinos, que creo que la mayoría de, bueno, americanos, norteamericanos, no se dan cuenta cómo es. O sea, y la No, diferencia entre que como ser blanco eres la minoridad ahí y que hay ujú. ese tema de racismo que existe es muy interesante porque, como has dicho, aquí es el opuesto, ¿no? La mayoría son Ajá, blancos, tienen el poder, tienen la mayoría de la plata, ¿no? Y pues tenemos una historia muy fea de racismo, ¿no? De ser claro, racistas, sí, claro. 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 Sí, no, y aquí además es bien particular porque también tienes a las clases privilegiadas, ¿no? Que consumen la cultura de Estados Unidos y la cultura occidental. Entonces, por ejemplo, cuando pasó todo lo de George Floyd, Sí, aquí en Perú, la gente también ponía sus posts en Instagram con el cuadradito negro y decían Black Lives Matter yeah. y se sumaban a ese discurso, lo cual no me parece mal, pero tenía esa gente que es tremendamente racista Ujú. sumándose a eso, porque es algo que pasa como en Estados Unidos, es casi como si fuera una película, ¿me entiendes? Entonces Sí. es como que sí, Black Lives Matter, pero ¿y Brown Lives qué onda, no? No, No hay sí, como... no puedes comparar. Sí, Y Black Lives Matter, Brown Lives pero Matter no tanto. no tanto. Claro. Qué gracioso. Sí, sí, entonces, y también pasa ya, creo, ¿no? A mí me hace un poco de gracia cuando a veces veo gente en Estados Unidos que habla sobre la comunidad latina y muchas veces en realidad se refieren a los latinos que viven en Estados Unidos, Ajá. ¿no? Porque y nos mezclan, ¿no? Piensan que a veces los latinos de Estados Unidos y el resto de latinos somos parecidos, ¿no? Y la verdad es que, o sea, un mexicano, un chileno, un argentino, un peruano, o sea, un centroamericano también, no sé, o sea, somos distintos todos, Sí, ¿no? no tiene O sea, nada que ver uno con el otro. no.
No Por eso tenemos nada que me ver. encanta practicar con gente de diferentes países hablando, porque es completamente diferente. O sea, obviamente hablan todos español, pero el dialecto, la jerga, todo cambia uno al otro y Ujú. también cultura y cómo ven el mundo es diferente cada uno al otro. Sí, sí, bueno, tú tienes un acento, o sea, a ti sí se te siente un poco el acento peruano, pues no por tu mamá, ¿no? O Sí, sea, tú poquito. lo aprendiste en la casa. Sí, en la Ok. casa. Sí, sí, porque mi mamá llegó a Estados Unidos con, bueno, porque mi papá se fue al Perú y dijo, quiero Ajá. esto, la quitó y se volvieron a ¿La Estados rescató? Unidos, pero con 33 años y hablaba 6 palabras de inglés. Así cuando yo era niño, ella hablaba inglés, pero con un acento muy fuerte y la mayoría Claro, de lo que ella decía en la casa era en español. Así que claro. primero entendí casi todo y luego me fui a visitar y después de eso a quedarme todos mis veranos. Así que 10, 11, 12 años fui a vivir con mis primos y pues fui a Inmaculada, el colegio, Sí. un par de meses cada año y sí, pues extraño mucho a su país porque tengo Mm, uno de mis mejores memorias viviendo ahí con mi familia, yendo al colegio y era una cosa muy único, especial, ¿no? Y claro. pues la cultura, la comida, excelente, lo extraño Sí, muchísimo. ya tienes que volver. O sea, mira, Perú, eso tienen los países latinos, ¿no? Que tienen mucha desigualdad, pero si la puedes pasar bien, la pasas muy bien, Claro, porque además no es tan caro, ¿no? Entonces, ese es el problema, que a veces la gente cree que aquí no necesariamente se la pasa bien, pero no, hay gente que vive de manera increíble. Lo que pasa es que hay gente al mismo tiempo muy, muy pobre, ¿no? Entonces, sí. sí puedes hacer cosas muy, muy divertidas. Aquí hay un montón de gente que se jubila, que se retira y viene a vivir aquí, ¿no? De otros países también. Sí, Yo es sigo. graciosísimo cómo la gente ven al Perú, porque Ajá, no tienen idea cómo es. O sea, ni idea. si ven, no sé, si yo digo algo y mi mamá es peruana, me dicen, ¿tu mamá es peruana? Primero te dicen, puta, no tienes pinta de peruano para nada. Le digo, ya, sí entiendo, pero luego dicen, ¿y cómo son las cosas ahí? O sea, hay gente que piensan que viven en la calle, que hay Ujú. animales y que no Sí. tienen agua y luz. O sea, hay gente que O piensan sea, así. a ver, hay un montón de gente del Perú que no tiene agua, Sí, eso es verdad. sí. Pero sí, lo que pasa es que tenemos mucha desigualdad. O sea, en Miraflores hay como una especie de guardias municipales, ¿no? O sea, como si fuesen unos de seguridad que no son policías, pero digamos una cosa parecida, que van en esos segways, que se paran en segways y se mueven en eso, ¿me Ujú, entiendes? sí, Pero tú manejas 40 kilómetros al sur, donde hay balnearios de playa donde mucha gente va y no hay desagüe, o sea, hay agua, pero de tanques, o sea, no sí, hay, no hay agua corriente, ¿me entiendes? En sí, sí, 40 sí, kilómetros claro. de Lima. Entonces, en realidad, más es un tema de diferencias, ¿no? No es que falten las cosas, hay todo. Lo que pasa es que no todos lo tienen, Sí. ¿no? Y hay gente que no tiene nada, pero es eso, ¿no? O sea, entonces, mi burla un poco sobre lo de burlarme un poco de la Inmaculada como un colegio de pobres Sí, es, como ya verás, una exageración, ¿no? sí, La claro. Inmaculada es ¿Y un colegio tú a dónde gigante. fuiste al colegio? Mira, yo fui a un colegio que se llama el Santa María, que es un colegio religioso también, que Ujú, juega campeonatos con la Inmaculada. Y en realidad yo empecé a hacer estos chistes de la Inmaculada porque en el Santa María pasa una cosa muy rara, que es que cuando tú terminas el colegio, te encuentras, a mí me ha pasado y amigos míos, te encuentras con gente de la Inmaculada ujú. y te dice, ¿tú de qué colegio eres? Santa María. Ah, somos rivales. Y es como, ¿somos rivales? Tipo, yo nunca me enteré, ¿me entiendes? Sí, Y es como, hay como eso, hay como de siempre, es como ustedes. Y en mi colegio no había noción de eso. Entonces, a mí me pasa que empiezo a hacer historias y hay gente de la Inmaculada que sabe que soy ese colegio, que además yo odio mi colegio, ¿no? Lo detesto. ¿odias Eh, a eh, Santa eh, María? lo odio, lo odio. Es un colegio que ha producido de las peores personas que tenemos en este país. Ha sacado, ¿Quién? ¿Alan ¿cómo García? se llama? No, Alan García no. No. Alan García no, pero tenemos un cardenal del Opus Dei, que es terrible. Eh, gente terrible. Tenemos a un periodista que es como si fuese Rush Limbaugh, que también es de, Sí, que también es de Santa María. el peor. Eh, lo peor.
tenemos gente así. Y además del Colegio Santa María salieron unos exalumnos que luego se volvieron sacerdotes, fundaron otro colegio y terminaron metidos en un caso de pedofilia enorme de esos que se mete en la iglesia. Puta madre. Ajá, ya. Sí. Entonces, nada, no es que sea fan yo de mi colegio. No, ok. Mi colegio también es una mierda, pero es un poquito mejor que la Inmaculada. No, yo no me acuerdo casi nada de Inmaculada, sino, bueno, Ajá. los clases, todos los alumnos que me querían sacar la mierda por ser el gringo en clase, Claro. y bueno, las curas y todo eso, mis primos, pero las memorias la mayoría son buenas de esa Sí, época. Ah, no, y es un colegio enorme y tiene un zoológico adentro y tiene canchas de fútbol, o sí, sea, es enorme, es muy bonito. sí, muy bonito. Desde aquí Tenía se de ve todo. mi casa. Ah, Mm, ¿Y tú cuántos años sí, llevas haciendo comedia? O sea, stand-up yo empecé a hacer stand-up en el 2014, o sea, yo escribía desde antes tipo cuentos y crónicas y cosas divertidas y en un momento, y me gustaba mucho el stand-up, yo siempre he visto, de niño veía mucho, bueno, Chris Rock, Dave Sí, Chappelle, claro, eh, eh, los sí, mejores. yo era fanático de Chappelle Show Sí. y bueno, y veía siempre stand-up y un día fui a ver un show de stand-up de una amiga que hizo un taller, una clase y me invitó a la presentación y vi y pensé, yo podría hacer esto y la verdad es que no, me demoré un tiempo en empezar, pero luego corté con una novia que tenía y fue la primera decisión que tomé. Dije, a partir de ahora voy a hacer stand-up ¿Así fue? y sí, así fue. Y yo tengo fobia a los pájaros, yo tengo fobia a las palomas. No. Entonces, sí, ¿En serio? sí, 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 en serio, en serio. ¿De los pájaros? Ajá, a todos los pájaros, pero principalmente a las palomas y digamos ya por extensión, todos los pájaros me perturban la vida. Wow. Y sufro mucho, por eso también hago bromas de que en algún momento voy a llegar al poder y voy a ser presidente y voy a hacer un pájaro causto. Porque en realidad, si te fijas, no sirven para nada más que para comer, pero muertos los puedes comer. O Sí. sea, los que no nos sirven vivos, ¿no? Y además, yo creo que la sociedad debería protegerme a mí, ¿no? Porque lo que yo tengo es una enfermedad. Entonces, ¿Y qué haces cuando estás caminando por la calle y ves pájaros? ¿Te mueres de miedo? sí, tengo varias técnicas. O sea, depende de las palomas, ¿no? Porque aquí hay esas palomas grises que son, digamos, las más típicas. Sí. Esas se asustan rápido. Entonces, si tú vas por la calle y levantas los brazos así, Se van. eso es un truco que me enseñó un primo mío. Sí, el pájaro piensa que tú eres un pájaro más grande y se va. El problema son esas palomas que hay más tipo en el centro, que son esas palomas gordas, viste, que ya como que están acostumbradas a interactuar con la gente, Ujú. que se te suben encima, todo, esas me traen muchísimo más ansiedad, Ansiedad, ¿no? sí. Entonces, sí, entonces cuando voy con gente en la calle a veces tomo distancia, trato de, porque lo que más miedo me da es cuando empiezan a aletear, entonces tomo alguna distancia, trato de no acercarme para que no aleteen cerca de mí o les tiro algo o hago que la persona que esté conmigo las ahuyente. Y si no, también trato de circular más de noche, que no hay. ¡Ah, su madre! Así que Sí, te quedas en casa es un porque problema. piensas que a esta hora hay pájaros en todos lados. No, no, no. O No, sea, es... pero sí pero hay lugares que sí, o sea, hay lugares que no puedo ir, ¿no? O sea, Y hay plazas. esto Ujú. es algo o sea, existe porque de niño algo pasó con pájaros. O sea, en teoría puede ser que sí, o sea, según el psicoanálisis no es tan poco común, o sea, dicen que las fobias son por lo general cosas que tú no has podido resolver, entonces lo Ujú. colocas en un elemento externo, ¿no? Sí. Pero no necesariamente el elemento está vinculado, entonces puede ser cualquier cosa. Y aparentemente las serpientes, las arañas y los pájaros son los más comunes. Hay mucha gente que es eh, que tiene miedo a los pájaros, como por ejemplo, mira, bueno, yo y David Beckham y Scarlett Johansson, como para que tú Los veas tres más, tienen miedo de los sí, para pájaros. que veas, sí, sí, y nos No tenía parecemos idea. además. Mm, No tenía sí, idea. y es bastante común. Mira tú, algún día, y lo peor es que yo lo hice para dejar de tener miedo, el stand-up. Yo dije, voy a hacer stand-up para reírme de eso. Sí. Y reírme tanto que ya deje de ser un tema. Pero lamentablemente fue al revés, porque desde que lo empecé a hacer, todo el mundo me habla de eso y desde que lo hago en las redes me mandan fotos de pájaros, videos de pájaros. Puta. O sea,
estoy constantemente Yo tengo siendo miedo de los asediado. ratones y Así. el ratón más grande que he visto en toda mi vida era en el Perú, dentro de la casa de mi tío. Era, puta, Claro, una cosa así, parecía un gato. Era enorme. Y el claro, tipo, probablemente comía gatos. había un guardaespaldas afuera que entré con, no sé, como con una cosa de golf, ¿no? Como un Ujú. club de y le sacó Ajá, un le palo de mató golf. así un palo de golf y le mató ahí. Era enorme. Wow. Ya. Sí, sí, no me sorprende. Pero ¿te puedes acercar? ¿Te puedes acercar a una rata? No sé, weón. Si tengo pistola, sí, pero sí, solo no. Solo no. Sí, da miedo. Yo creo que, bueno, y las palomas son lo mismo, ¿Sí? solamente que como Son ratones vuelan, que vuelan nomás. claro, pero como vuelan y nosotros queremos volar, decimos, ah, qué lindo, Qué pero le- mira el resto de cosas que hacen, es la Sí. misma mierda que la rata. Sí, son asquerosos, ¿no? Porque, Ujú, ujú. puta, cagan en todos lados, comen Sí, sí, cualquier sí, es cosa. cierto. Sí. Ah, Oye, entiendo. Tom, yo quería preguntarte cómo estás de tu brazo y tu pierna, ya Bueno, que... la qui- pierna ya la estoy usando, o sea, caminando escaleras, todos lados, manejando, haciendo todas las cosas que quiero hacer, casi, ¿no? Pero va a Ujú. demorar un montón porque el músculo no sé cómo decirlo, Se atrofia. sí, se atrofia, así que Ujú. hay menos en la pierna izquierda. El brazo está mucho mejor, mi mano no, porque los nervios demoran, puede ser Ya. un año en esperando hasta que funciona normal. O sea, lo puedo usar, Ujú. pero no lo uso como en antes, pero todo está bien, o Claro, sea, me fui a hacer shows claro. y cuando me di cuenta que puedo hacer mi show, me paro ahí y puedo agarrar el micrófono, feliz. Se te No pasa olvida. nada, sí, Sí. sí, mucho Nosotros mejor. no podemos hacer shows aquí. Yo el último show que hice fue el 19 de diciembre del 2019, ¡Pa su madre! para que te das una idea. Mm. ¿Y, Ah. y cómo están esperando? ¿Ya están llegando los vacunes o no? Han llegado unas vacunas chinas, ha habido todo un escándalo con eso porque Sí, vi en luego las noticias. se descubrió que un grupo de gente se había vacunado como, digamos, a escondidas, que era obvio que iba a pasar eso aquí, Sí, o era prácticamente obligatorio. sí. Pero sí, y han llegado, ha pasado en Ecuador y en Argentina también. O sea, luego pasó acá y luego pasó en Ecuador y en Argentina también. O sea, Lo mismo pero bueno, eso. cuando dices, ha pasado ahí que gente poderosos compraron vacunas. Ok. Es que no los compraron. Lo que pasó fue que ¿El gobierno empezaron lo a compra? negociar. El gobierno lo compra a esta empresa china y la empresa les da de regalo una cantidad de vacunas. Mandan las vacunas para los trials, para las pruebas, Sí, y mandan un grupo de vacunas extra de cortesía. de Pero cortesía. además es una locura porque mientras esas vacunas de cortesía se repartían, estaban haciendo los trials. O sea, todavía no era una vacuna aprobada aquí, pero ya Claro. había gente que se la estaba poniendo, ¿no? Y había unos médicos. O sea, mira, se tomó como si fuese la entrada a una discoteca. O sea, Sí. es como una lista, ¿me entiendes? Ya, yo invito a dos. O sea, hay gente que vacunó a su chofer. Sí, claro. eh, Era ajá, cosas, o sea, era lo normal lo que es así, fueron las cosas. claro. La Pero, administración del privilegio en el Perú. y Siempre es así. ha pasado algo muy, o sea, escandaloso el año pasado, ¿no? Con el presidente, que alguien, Ajá, pero yo no entendía todo el cuento porque habían demasiadas noticias de todo el mundo ajá, sí. y me perdí Es que los detalles. Pero ¿qué pasó mira, con el presidente? es bien complejo porque a estas historias a veces para empezarlas a contar tienes que ir casi hasta el año 1970, ¿ya? Pero no lo voy a hacer, pero a veces pasa eso. Básicamente el presidente que teníamos asumió como vicepresidente, o sea, teníamos otro presidente Ujú. que lo sacaron porque tenía una oposición muy fuerte en el Congreso y lo sacaron. Y esa oposición que tenía estaba muy vinculada a un partido que gobernó durante todos los 90, o sea, es de ese partido, pero digamos a un presidente que gobernó durante todos los 90, que son el Fujimorismo. Ujú. Y, ¿Y qué pasa? Cuando entró este vicepresidente que se llamaba Vizcarra, empezaron a salir mucha información que no venía de Perú, sino de afuera, sobre muchos casos de corrupción de todos los anteriores presidentes, porque hubo un caso muy famoso que es el caso Odebrecht,
donde salió que esta empresa constructora durante, no sé, 50 años había sobornado a gente de 16 países para hacer toda la obra pública. Entonces aquí había sobornado a todos los presidentes, alcaldes, había comprado y había dado dinero a todos para sus campañas políticas, dinero que no habían declarado. Entonces, cuando empezaron a perseguir a esos políticos, este presidente se puso, se puso del lado de quienes los perseguían, digamos, ¿me entiendes? A todos Sí. decían, esos son unos ladrones, y él dijo, sí, son unos ladrones. Entonces se empezó a pelear con ellos. Y eventualmente lo que pasó fue que le sacaron unas denuncias que él también había recibido, que sí, seguro que ha recibido, porque eso es casi un requisito para ser político en el Perú. Primero tienes que ser corrupto, luego puedes ser político. Sí. Y entonces, pero no había mayores pruebas al respecto. Y estábamos en plena pandemia y había que lidiar con ciertas cosas. Y ahora el 28 de julio se terminaba ese periodo. O sea, este 28 de julio que viene, ese presidente ya se iba. Entonces, la gente del Congreso generó, digamos, este enfrentamiento. eh, el presidente también, ¿no? Le tiró mucha gasolina al fuego y empezaron a pelearse y eventualmente el Congreso tuvo la cantidad suficiente de votos y lo sacó. Y la gente salió a las calles a protestar porque pusieron a un Sí, presidente eso es lo que de un vi en partido. las noticias. Ajá, Miles, mm, no sé cuántos en la calle. 38% del país. Somos ¡Wow! 33 millones de personas. Y, o sea, no todos salieron a las calles, pero Sí. todos se manifestaron de una manera u otra, porque en la noche también golpeaban cacerolas, así, ¿no? Hoy así se escuchaba. Una encuesta que el 38% del país salió y el más del 90% estaba en contra de esto que se hizo. Pero no era por defender a ese presidente, sino porque se notaba que este grupo, digamos, de gente con intereses nada democráticos estaba accediendo al poder de una manera tramposa, ¿no? Ujú. Entonces, incluso no se devolvió a ese presidente, sino se puso a otro, que era el Eso era, presidente pero del eso es Congreso, ¿no? Vizcarra que lo tiraron, ¿no? Lo votaron. Claro, Vizcarra lo sacaron, entró Merino, y además Merino entró y puso a un grupo de políticos aquí que les llaman viejos lesbianos. Viejo lesbiano es una expresión latina que no es homofóbica, es para referirse a, o sea, no tiene que ver con las lesbianas, es Ujú. para referirse a los ancianos muy conservadores que no tienen ni puta idea de lo que pasa en el Y lo país, dicen ¿no? qué? ¿Lo dicen anciano lesbiano? Viejos lesbianos. Viejos Sí, lesbianos. sí, sí, es una cosa que viene de un meme bueno, Ok. y es una expresión para... Y este tipo entró al poder y puso un gabinete de viejos lesbianos. Es como si hubiesen sacado a un presidente demócrata y hubiese subido, imagínate, no sé, alguien y hubiese puesto a Mitch McConnell y a los más conservadores, ¿me entiendes? Entonces la gente salió a las calles y lo tumbaron. Bueno, y en esos 4 o 5 días de protestas, la policía mató a un par de muchachos, o sea, la cosa se puso muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Y ahí ese presidente tuvo que renunciar. Pero seguimos en mucha inestabilidad, o sea, ahora hay elecciones en abril y tenemos a un candidato que está tratando abiertamente de parecerse a Trump, que Ah, es un millonario ay, qué que lindo. sale sí, sí, sí. Sí, y bueno, y más o menos le está Cómo se funcionando. llama ese, el millonario? Se llama Rafael López Aliaga, no deberíamos ni decir su nombre, ¿Y es muy pero popular ahora o no? no, no, está como ganando cierta popularidad entre la gente más conservadora y más como Ya, fascista, digamos, sí. porque el tipo sale y dice, o sea, hace unos días una mujer ganó un juicio para que le den eutanasia porque tiene una enfermedad muy grave y está sufriendo mucho y viene peleando eso hace años y el tipo ganó el juicio y el tipo dice cosas como, bueno, que si se quiere matar, que se tire de un edificio o que ponga música bonita y se corte las venas, o sea, Uf, literal, ¿eh? wow. Entonces, como Trump. Y yo me acuerdo Sí. que en antes Ujú. la hija de Fujimori también casi llegó a ser presidente también. O sea, Sí, sigue tratando de ser presidente o no? sí, o sea, ella ha tratado y ha perdido 2 veces, lo cual ha sido una gran alegría Pero para muy la cerca mayoría de una gente vez, ¿no? aquí. Muy cerca de ganar una vez. Eh, la última en 2016 perdió por casi 30.000 votos. Y eso fue un poco lo que inició toda la confrontación, porque ella estaba convencida de que le habían robado la elección Ujú. y además ella tenía la mayoría del Congreso. Como aquí tenemos muchos partidos, no tenemos o demócratas o republicanos, sino hay varios partidos. Sí, claro. Entonces, de los 120 del Congreso,
Ellos, Keiko, que es la persona a la que te refieres, tenía 73, más de la mitad. Wow. Entonces, con ese poder en el Congreso empezó a pelearse con el Ejecutivo, o sea, con el presidente, y bueno, hasta esto. Y Y la, ahora ella está postulando y también. la mayoría piensan que ella solo quiere ser presidente para liberar a su papá o por más que eso. Mira, ya es más que eso, porque cuando ella estuvo en el Congreso, o sea, perdón, o sea, en este último periodo, cuando ella metió estos 73 congresistas y ella o sea, no ganó, su hermano, que ella tiene un hermano que también era congresista, y él sí tiene la única misión de liberar al padre. Nada Es más. un tipo medio, Sí. medio idiota, pero es como lo único que le importa. Y entonces él pactó con el presidente que teníamos, al que sacaron, no Vizcarra, el anterior, que se llamaba Kuczynski, Sí. y Kuczynski lo indultó, lo liberó el día de mi cumpleaños, por la puta madre. ¿Sí? Lo liberó, sí, a Fujimori. Y la gente también salió a las calles y todos salieron a protestar al día siguiente en Navidad. Mi cumpleaños es el 23 de diciembre, salieron a protestar durante Navidad y todo. Y hubo un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hizo que lo regresaran a la cárcel. Pero antes de eso, eh, cuando lo liberó, Keiko y su partido trataron de que no lo liberaran, porque ya en un momento estaban buscando el poder de tal forma que, que el hecho de que el presidente liberara al padre lo hacía quedar bien al presidente para los que lo siguen a ellos, ¿me Ujú. entiendes? Sí. Entonces ellos no querían eso y se pusieron en contra. Entonces es algo que la gente le resiente mucho a ella, incluso los que han sido sus fans, ¿no? Que Ujú. fue desleal con su padre y su hermano. Ahora sí dice que lo quiere liberar y todo, pero ella cada 5 años cambia el discurso, O ¿no? O él sea, debe tener como casi 80 años, ¿no? Fujimori. Fujimori, el padre, Sí, el sí, padre. tiene casi 80, sí. Sí. Sí, todavía no Nun- se muere. Nunca me voy a olvidar de eso que mandó su fax de Japón, ¿no? Es una de las cosas Falleció. más, es increíble ese cuento, es Sí, increíble. sí, ese fue un escándalo. Oh, No, y además, y después postuló al Parlamento de Japón. increíble. Quiso ser senadora ya. Sí, unas preguntas de la jerga peruana te quiero hacer. Dime. ¿Siguen diciendo paja? ¿Que algo es paja o no? Eso es de Sí, mi época, de cuando yo era ahí en sí, 14 sí, años, sí ¿sí? se dice que algo es paja. En Argentina dicen, por ejemplo, paja cuando algo les da como pereza. Ok, Y dicen, esto es una paja. Aquí lo decimos positivamente. Qué paja o qué chévere. sí, sí, Lo cual creo que tiene más sentido porque la paja es chévere, pues, ¿no? sí. ¿Y tus amigos patas siguen diciendo eso? ¿Tus patas? Eso era, Sí, patas, patas. También se dice brothers, brother, con D. qué Brothers con D. bacán. Qué bacán, sí, qué bacán, chévere. Chévere. Este, bacán está, sí, pero ha quedado un poco más antigua, pero Ok, todavía se dice, ¿no? es lo que tengo que Ahora, yo, saber. yo soy No viejo, quiero quedar muy, yo muy soy, viejo, así que si es muy pero eres antiguo un no lo poco quiero viejo decir. todo. ¿Y si algo es Si me monstruo? preguntas a mí, ¿Si algo es monstruo? ¿Se dice monstruo también? monstruo, monstruo. Esa es más como infantil, ¿Sí? ¿no? Es más amigable, eso es algo que podría decir una mamá. Qué monstruo es. Ok, ok, ok. También, ¿no? No, no Como está. para tratar de conectar con los niños, Ok, también. lo dicen, ok. Es un poco así, sí, es amigable. Y dices, en vez de Ajá, decir, ¿me sigues? ¿Manjas? ¿Manjas? manjas. Manjas es como, ¿me entiendes? Sí, ¿me entiendes? Pero ¿No? eso es Ajá, recontra peruano, ¿no? Nadie más lo dice. súper peruano y además no tengo ni idea de dónde viene, o sea, es porque no, o sea, no es quechua, o sea, nosotros creo que no es quechua. Hay palabras que usamos en las jergas que a veces vienen del De quechua, quechua, sí. ¿no? Como aquí por ejemplo, cuando una persona está sin ropa se dice calato, Sí. ¿no? Eso es quechua, ¿Eso es por quechua? ejemplo. Eso es quechua, Yo no claro. tenía Por eso nadie idea. más dice calato. Tú dile calato a cualquier otro latino y no saben de qué mierda estás hablando. Yo no tenía idea. Y Claro. también, la primera vez que yo dije mañas a un latino, me dijo, ¿qué? Me dice, ¿mañas? Era en mi forma de Sí, decir, ¿me entiendes? Pero como sí, yo no tenía sí. idea que eso era jerga peruana, así que, sí, Ujú. ok. Sí, y aquí también cuando se quieren burlar de los pitucos, también muchas veces nos imitan diciendo manjas, manjas, con un tono así, Ok. porque sí es verdad que empezó, pero es bien extendido, no todo el mundo lo usa, pero sí es bien popular, o sea,
yo creo que en el Perú todo el mundo más o menos sabe qué estás diciendo cuando dices maña, ¿no? Mañas. Y Eso todos sí, saben lo que está diciendo cuando dices calato también, ¿no? también es. Yo, no, yo me enteré que era quechua hace unos años, ¿ah? O Ah, sea, tampoco es que siempre lo es supe, la o sea. primera vez en toda la vida que he escuchado Mm, que calato es quechua. Y es eso es quechua, la sí. palabra en quechua para desnudo. No sé exactamente si es esa o tienen otra, pero sé que lo traemos del quechua. O Hay en es- varias palabras que hacemos, que Cuando sacamos de así. colgamos voy a llamar a mi mamá a decirle que vamos a aprender un quechua hoy día. Oye, escúchame, vi cuando le diste el THC a tu mamá Sí. y me caí la risa. Yo quiero hacer lo mismo con la mía, que además también se llama Charo, igual que tu mamá. Rosario, así, ¿no? Sí, Rosario, Sí. sí. Sí, yo le digo, se llama Charo, pero viaja mucho a Canadá. Cuando está en Canadá se llama Sharon. Sharon, ya. Aquí es Charo y es Sharon. Pero Eso era, después de cada... yo casi me morí Mm, de la risa con esa noche. Es que toda la vida mis padres, los dos, no tenían, no eran cool con el mm, THC, nada de marihuana. O sea, nunca, mm, nunca, nunca. En los últimos 2, 3 años, como son más viejos, y bueno, ¿tienes algo para la ansiedad o ayudarme a dormir? Y yo les digo, estos pastillas nomás. Y una vez ella probé el de 10, ¿no? Y era fácil. ajá. Me dijo, eso era, que le gustó, yo me quedé con la boca abierta porque no podía creer que mi mamá, con todos estos años que ella no estaba cool con ninguna cosa, me está diciendo que le encantan estas pastillas. Así que cuando fui a Mm, visitar y dio como regalo este de 10 otra vez, y primera noche me dice, no, yo no siento nada, nada. Así que yo pensé que era como ok para darle un poquito más. Y cuando con el doble casi se murió. Era una cosa que no pero podía soportar. es que es mucho. O sea, Ya. yo por ejemplo, tomo a veces y yo puedo, eh, como dice, yo me acuerdo cuando veo en los podcasts a Joey Díaz, Sí, que dice que se come un chocolate entero y no le pasa nada. pero es un salvaje animal. O sea, que Sí, no hay nadie como Joey. bueno, no sé si tanto, pero yo puedo comer un montón y me sostengo. O sea, y también lo que dice, a mí el año pasado me pasó una cosa que siempre también cuenta tu amigo Joe Rogan, que Sí, dice que se toma como 4 o 5 gomitas de 10 miligramos cuando se sube a un avión. ajá, A mí me pasó eso regresando de Canadá con casi 40 miligramos. sí. Tomé y me agarró a la mitad del avión y casi me muero, pero lo pude sostener. Y ahí siempre tomo así 40 y hasta 50 y normal, o sea, Sí, evidentemente tipo, sí me pone, ¿no? Pero no me... Pero 10 miligramos a una persona que no consume sí, es pero tú sabes muchísimo. cuánto consume días, ¿no? Normalmente, o sea, normal. ¿Cuánto? Normal, eh, 500 a 1000 miligramos Wow. de THC. Y él te habla así, normal, que todo anda bien. Y yo le pregunto, oye, ¿no te da ansiedad? Me dice, sí, creo que me voy a morir en cada minuto. ¿Y, y eso te gusta? A veces sí. Es como le gusta. Es porque antes La él emoción. hacía como drogas más fuerte y creo que Mm. solo la única forma de no consumir esas drogas es comer el THC, pero de una cantidad de locos. Las Sí, pastillas que come dicen el diablo encima de todo. Todo es de una muy fuerte, muy fuertes, claro. sí, sí, muy fuertes. Sí, no. Yo lo máximo que probé una vez fue 50 miligramos y me tuve que sentar un rato. Sí. Pero de ahí como a los 20 minutos ya estaba como Bueno, tipo bien. Joey, hijo de Ujú. puta, Joey Díaz me dio 200 a una vez. Era broma, porque Wow. le encanta. Si te encuentras al lado de Joey en en cualquier momento y tiene algún pastilla o galleta, no lo tomes. O sea, si quieres pensar que vas a morir, lo comes. Pero si no, porque siempre te va a engañar y te va a dar algo que es súper, súper poderoso. Ojalá, mira, cuando yo algún día te vaya a visitar a Los Ángeles, Tom, Sí, y si me presentes a Joey, claro. y si él me ofrece la pastilla, la voy a tener que aceptar. Uf, y de ahí vamos directamente al hospital. Em, Sí. Mira, tengo que irme, pero te lo agradezco por tu tiempo hoy día. No sabes cuánto quiero volver a visitar bueno, a mi familia, a la ciudad. Quiero comer
lomito saltado, ají de gallina, Qué anticuchos, rico. turrones de Doña Pepa, todo, todo, todo que extraño de mi, bueno, mi otro país. Muchísimas gracias por esto hoy día y quiero salir en el tuyo también, así que mándame mensaje y lo hacemos también. Buenísimo. Lo hacemos lo antes posible. Encantado. Muchas gracias, Encantado, Tom. Jaime. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Y bueno, que te recuperes. Suerte ahí con tu vejez. Gracias, compadre. Quédate calato, mañas.